sí, hablen de lo que han estado discutiendo. Quizás estamos muy, como que muy emocionados por el texto que Juliana escribió sobre la obra de Simon. Entonces, bueno, les dejo con los invitados. Gracias por venir. Bueno, gracias otra vez por la invitación. Yo estoy como muy contenta de poder hablar de la obra de Simon, porque es una obra que trae a colación o convoca algunas cuestiones que al menos a mí se me habían olvidado mucho por la migración. Y yo disfruté mucho como leyendo los textos que había escrito Simon para la serie de obras que trabaja, bajo la visión del monte. Y bueno, aquí no hay nadie más de Esmeraldas, entonces una visión del monte es como una aparición, ¿no? Como estos seres que habitan la maleza, la selva, que son seres, bueno, se les dice también mitológicos, pero dentro de algunas cosmovisiones diversas, sobre todo, por ejemplo, de la cosmovisión amerindia, estos seres tienen personalidad, ¿no? Y tienen como una conexión o una especie de vínculo con la comunidad animal y vegetal de una determinada región, entonces configuran cosas interesantes. Yo les voy a leer el texto que escribí sobre Simon para que igual, no sé cómo está pensado todo esto, pero sí me gustaría como que si alguien más quisiera conversar o preguntar algo, lo haga. Y pues también que tú puedas contarnos muchas cosas en torno a ese desentierro, ¿no? De esta memoria afroesmeraldeña que me parece muy importante. Bueno, yo voy a leer y luego vamos a conversar. Perfecto, así hacemos. Ya dice. Lo que acontece frente a la visión del monte. Algo de lo que desconocemos del monte devuelve su rastro hacia nosotros. Pulsiones no visibles a través del ojo desconfiguran lo cotidiano, despiertan otros lenguajes. Una visión no es necesariamente algo que se ve, es todo lo que completamos y creemos mirar desde lo que ella disloca en nosotros. Una visión del monte acontece en el plano no táctil, monte adentro. Sabemos que estamos ante esta aparición porque el vello se levanta, los huesos alertan una tensión innombrable, se multiplican los horizontes, la respiración se acaballa, moléculas distintas ingresan al cuerpo por medio de nuestra inhalación. Es en esa ruptura del ritmo de lo cotidiano donde nuestros sentidos devuelven en cuerpo a las visiones. Así aparecen tundas o madres difusas buscando a hijos a través de los siglos, desde la urgencia de antropomorfizar lo que desconocemos. Acontecen navegantes escapados de naufragios antiguos, en barcas deshechas, espantando bailadores en la orilla de los mangles. Como la palabra visión no es más que el acto consciente de mirar, acción que se lleva a cabo con toda la experiencia que cargamos a cuestas, tal vez por esto urge dar cuerpo y forma humana a todo lo que nos aterra. Pero una visión es también la mirada consciente hacia el futuro. Lejos de todo lo que podemos pensar como porvenir, máquinas imposibles, automatización de la vida y los afectos u otras formas de inteligencia, la mirada afrofutura nos recuerda que las tecnocolonizaciones impidieron el desarrollo pleno de otras formas de ciencia. Puede que estas visiones, adivinaciones, nos recuerden el acceso a una percepción que nos fue quitada. Pongo en diálogo a Spacer con Kamau Brathwaite sobre el acto de adivinar, worry, como comportamiento extraído que no sobrevivió al Middle Passage, pero que está vivo en las tradiciones poéticas IFA como rastro de esta práctica en el Caribe y el Pacífico Negro. Pero, ¿puede ser palabra humana lo transtemporal o es que en el monte mismo laten otras formas posibles de expresión? El poeta afroquinindeño Jalisco González dice ir tras las huellas digitales de su pueblo al adentrarse en la maleza. Y este ejercicio conlleva otra forma del episodio de la mirada. Al pensar en estas señales no visibles a primera vista, González nos invita a inventar una tecnología desconocida para acceder a ese rastro microscópico y antiguo. Por ello, la visión monte adentro viene a decir en la piel, porque es en el tacto donde ésta deja de ser forma humana y cercana para convertirse en el vaciamiento de todo lo que podría ser asido por la palabra reducida a mensaje.
Sabemos que estamos ante una visión porque tenemos miedo o escalofríos. Todos nuestros poros se ponen en alerta. Podríamos llamarle enfermedad o descomposición repentina. La sangre bulle a otro ritmo, los ojos se disparan buscando el signo de lo que ha proyectado nuestro organismo de tal manera. Algo nos ha destrozado la calma y el cuerpo no sabe qué es, pero sus células se han puesto a trabajar en torno a esa tensión. La mayor parte del tiempo no vemos nada, todo se torna opaco, las hojas y lianas, las raíces del mangle lodoso y negro ocultan la superficie. Observamos a través de una cortina de animales silvestres, hongos y bruma marina. Todo lo que es mirado por nuestra piel puede ser dicho solo desde la ficción. La piel inclasifica, dice frío, pero quiere decir espasmo. Dice bambero, pero escucha golpes secos sobre la tierra mojada. Sin imágenes acústicas que le permitan decir con palabras, podrían ser pezuñas, garras o el simple choque del viento sobre una mata de plátanos cuyo en vez adquiere una pigmentación blanca, polvorienta, culpable de la mayor parte de estas apariciones en tropel. En la obra de Simon Spacer, no sé si pronuncio bien tu apellido, disculpa. Está bien. No encontramos una división rígida del mundo cultural y natural. No hay cultura sin naturaleza y la naturaleza está todo el tiempo significando por fuera de cualquier lenguaje estable. El monte es el hombre echado estando en la hamaca, en un tiempo y espacio suspendido y a su vez la maleza extiende sus hebras imperceptibles, minando mensajes hundidos en su médula, sin intenciones comunicacionales. A razón de esto, el cuerpo que es expuesto a las visiones no puede describir exactamente lo que ha examinado, porque no ha podido atrapar con el iris la imagen a la que ha sido aventurado. El acontecido va reafirmando su experiencia con las herramientas insustanciales y limitadas que posee. La mayor parte de lo que ve lo ha imaginado. En ese sentido, una visión del monte es una tecno-herramienta de la inmanencia ficcional de los territorios cimarrones. Sostengo la idea del viaje transtemporal que recuerda lo dicho por los ancestros. ¿Qué tengo que hacer? Busca un babalao, reza el coro de la canción de la agrupación colombiana Combo Chimbita, recordando que las visiones, orillas, de mar y selva, hablan a través de Orulá en pasado, presente y futuro. Hay una conciencia de la espiralidad del tiempo, incluso si el territorio ha sido invadido múltiples veces por otras cosmovisiones. Todo se mezcla, se dice diablo y podría ser Changó. Todo es nombrado de otra forma. Se dice tunda y podría ser Oyá. Vamos a reír y jugar un poco desde todo eso que no nos llegó al ser, desde todo lo que no se plantó en nuestro cráneo. Vamos a perdernos y marearnos monte adentro porque es en el banzo donde destruimos esas ficciones invasoras que nos recuerdan la no pertenencia exclusiva al plano material. Una visión se ve solo desde el ojo que se derrumba arriba de la cabeza. Con esa caída se va también una parte del etos cristiano cegador. El cimarrón es entregado al delirio de su imaginario. Errar es el medio en el que se revela imperceptible de lo que se le ha impuesto. El miedo, como invención, nos aleja del corazón de la selva, nos obliga a extraer de ella sin devolverle algo. ¿De dónde viene el miedo a perderse e irse, no por los caminos, sino en lo profundo de la maraña oscura de esos matorrales? La visión del monte es una respuesta sinuosa a las cavilaciones sobre el miedo. Es una invitación a extraviarse para siempre dentro de los matorrales. En la presencia de los espíritus ecobios, cimarrones viajeros, afrofuturos del tiempo, la maldad y la bondad no son más que la posibilidad del elegido en intentar narrar lo que el encuentro ha significado para su cuerpo. Bueno, y el texto es un poco más largo, no quiero aburrirles demasiado, pero bueno, quería como empezar con la primera pregunta, ¿no? Que nos cuentes qué pasa como, digamos, con el encuentro con esa raíz que se plantó en ti, en Esmeraldas, ¿no? Por tu padre, y cómo has ido recolectando estas historias, ¿no? Orales, y has ido trabajando con la memoria, porque habíamos hablado también un poco sobre el tema de la memoria, cómo a veces pareciera que la memoria tiene que ser algo que se nos da para repetir, pero en realidad la memoria no es algo monolítico, sino que es una superficie
por la que podemos también trazar, dibujar, intervenir, imaginar. Entonces, para que nos cuentes un poquito de eso. Bueno, primero muchas gracias por contribuir con ese texto, que de verdad me gusta mucho y toca muchos puntos que sí quiero tocar con esa obra. Entonces, sí, también muchas gracias a IHB y todos que han soportado, ayudado para hacer esa obra posibilidad y que se pueda mostrar aquí. Y bueno, sí, me gusta mucho también, justo conociendo también tu escritura, viendo esos vínculos en conexión a Esmeraldas, que me parece muy importante tocar esos temas y conversar esas relaciones con la tierra esmeraldeña. Para mí, bueno, como yo no he vivido mucho en Esmeraldas, pero siempre he vuelto a Esmeraldas, es como mi relación con mi padre tiene una finca de cacao en Esmeraldas y ese sitio siempre ha sido un sitio como muy mágico para mí. Y yendo ahí desde muy pequeño y también no estando ahí, pero pensando en ese sitio. Eso es algo que es como la base de muchas de mis obras, que justamente esa relación, como dijiste, la memoria es algo que es como una plastilina también, es algo que uno puede darle forma o que cambia con el tiempo, que es como un sitio que puede ser hasta un sitio de los sueños, que uno lo puede vivir también, aunque uno no puede estar ahí. Entonces, de ese deseo de estar en esa tierra, es como la fundación de muchas de mis obras y en específico también para esa obra. Y bueno, yo para conectar esas historias, esos cuentos de encuentros con espíritus en la selva esmeraldeña, como no he podido viajar entre medio en ese último año que yo estaba trabajando en esa obra, hice entrevistas con mi padre a través de WhatsApp y también con la ayuda de Diana Ante, que me ayudó a ir a varios otros pueblos para hacer entrevistas, recolectando diferentes historias, porque lo que siempre a mí me interesa mucho es no tanto quizás lo antropológico, como que tener un análisis de qué es cuál espíritu, sino más bien qué es el momento vivido personalmente de la gente. Entonces quería tener como cuentos, aunque sea de segunda mano, pero algo que uno mismo conoce a quién le ha pasado. Y a base de esas entrevistas yo escribí 4 cuentos, pero creo que también va a ser una serie que va a expandir, que tengo ganas de escribir más. Y todavía tengo mucho más entrevistas ya grabadas que se pueden convertir todavía en nuevas historias. Sí, a mí lo que más me gusta de la visión del monte, digamos, de los textos que escribiste y de la obra que vi en video, es primero que la mayor parte de las cosas están descritas como balbuceo, ¿no? Como a primera visión, y para mí una visión necesariamente no es algo humano, o la gente, digamos, completa con lo que tiene, ¿no? Va poniéndole forma humana, va viendo mujeres, va viendo, no sé, navegantes, pero pueden ser también cosas que la gente imagina, y a mí, en ese momento de la imaginación, también cuando la palabra ya no alcanza, porque la mayor parte de tus textos hay descripciones que no tienen como una significación real dentro del castellano, ¿no? Como las sensaciones, la forma en la que la gente va aconteciendo con ese momento. También como, por ejemplo, en uno de los cuentos hay un personaje que está acostado en una hamaca y dice que ni siquiera los mosquitos lo levantan, pero algo hace que él se despierte y despierte todos sus sentidos. Y yo quería que me hables un poco de cómo te relacionas con ese lenguaje, ¿no? Porque son otras formas de lenguaje, ¿no? Son como estas posibilidades casi indecibles y, bueno, muy cercanas para las personas que, no solo por ser de Esmeralda, sino porque nos interesa pensar en estas memorias, ¿no? Que pueden llegar a ser también hilarantes, ¿no? Porque la imaginación y la ficción también puede llegar y tomarse las licencias
de ser hilarante. Y cómo, digamos, el diablo... Yo pensaba también mucho en Dios y el diablo en la tierra del sol, ¿no? En esta obra que me gusta mucho, y también sobre todo en el balbuceo, cómo la palabra, cómo el mensaje, cómo el lenguaje como mensaje no alcanza, y el acontecido de esta visión del monte tiene que completar con lo que siente. Lo que siente puede ser como tremores, ¿no? Ujú. La voz en ese sentido como que tiene mucho matiz. Sí. Bueno, justo ese primer cuento es también como fue un cuento que era el primer cuento que tenía, porque es un cuento que mi abuelo mismo me había contado, porque Gordito, que es el personaje del primer cuento, es el apodo de mi abuelo. Y él vio esa visión en la finca de mi padre, y eso fue como el arranque para querer buscar más de esos cuentos. Y ahí, al inicio ni sabía todavía de la tunda o de los otros espíritus que son muy comunes justo en esa región. Y bueno, por lo de ese lenguaje, de la cuestión que es, cómo se pueden describir esos momentos, esas emociones, esas experiencias. Yo creo que siempre he tenido mucho una manera de usar, digamos, los cuentos, sobre todo también de ciencia ficción, son como una gran parte de mi práctica de hacer obra, pero no es que estoy siempre escribiendo, es más enfocado en los proyectos mismos. Pero así ya he escrito algunos cuentos, también he publicado una colección de cuentos cortos, y Stephanie siempre me dice que es como science fiction erótica, no sé. Hay una manera mía de escribir que es muy emocional o muy visceral, no sé cómo. Sí. Y me pareció muy interesante cuando nosotros estuvimos hablando justo de la escritura esmeraldeña, que también me parece tan fascinante eso de que sea el medio de arte más usado en Esmeraldas, que justo esas cotaciones que tú me diste de las botas, las palabras caen de la boca, cosas así, esos momentos donde sí, las cosas tienen como otra textura, tienen otra materialidad, aunque sean palabras o pensamientos o memorias. Y sí, quizás es algo que también viene de una tradición que tengo todavía mucho por descubrir también. Sí, a mí me gusta mucho ese verso que citaste, que es de Jalisco González, porque él tiene este poema que se llama Agrandado, en el que, bueno, es como un poema en el que una figura letrada externa al territorio lo ve y le dice que él no es poeta, ¿no? Y le dicen, bueno, los poetas en realidad son todas estas personas. Y en ese desconocimiento de su práctica artística hay como un desconocer en su ser, porque finalmente somos también lo que hacemos. Y él dice que frente a esta mirada del otro, yo todo esto lo digo está escrito de forma mucho más bonita, ¿no? Pero estoy como tratando de explicar como para resumir. Él se va tras las huellas digitales de su tierra, ¿no? De su pueblo. Y se adentra a la selva esmeraldeña y empieza como a nombrar todo lo que va recolectando, ¿no? No sé, dice, por ejemplo, hígado de tamborero, y va nombrando como un montón de plantas, pero también hace sonidos que tienen que ver con una praxis de curandería también, ¿no? No sé, cuando te echan aguardiente curado para, no sé, curarte el espanto, ¿no? Hay un sonido específico de ese momento, y yo encuentro mucho de esos sonidos también en tus cuentos. Por ejemplo, la palabra plan, que yo hace mucho tiempo no la había escuchado, que es esta palabra que quiere decir cuando algo está muy en lo profundo del agua, ¿no? En el plan, que se usa específicamente para el agua, ¿no? No sé si quieres leernos algo de algún cuento o... Sí, también podríamos hacer eso. Bueno, quizás una cosa también que todavía estaba pensando, que creo que también
manera de escribir. Para mí, por ejemplo, esos cuentos ahora fue la primera vez que yo escribí directamente en español. Pero de ahí me di cuenta que sí, creo que el español también es un lenguaje que es muy bueno para contar de esa manera cuentos, y es algo que yo creo, yo tengo mucha dificultad de escribir cuentos en alemán porque me parece un lenguaje que es muy rígido, que puede ser muy bueno justamente para la filosofía o cuando uno quiere ser muy preciso, pero justo para jugar y para describir emociones creo que no es tan fácil. El inglés también es bastante flexible, que me parece por cual yo también siempre he escrito en inglés. Pero sí, me da mucha curiosidad usar la lengua española más en ese sentido. Voy a buscar mi celular para leer un... Bueno, un momento, voy a buscar... Bueno, hasta que Simon encuentre los cuentos. En realidad yo no sé, se me ocurrió que sería lindo que las personas te escuchen también, ¿no? Porque, no sé, bueno, me dijeron para escribir sobre tu obra, yo no había visto todavía nada, y luego me llegan estos cuentos y yo no entendía qué estaba pasando, ¿no? Porque yo estaba como viajando, me llega el PDF y yo, bueno, entendí que era una persona de Alemania y yo dije, bueno, vamos a ver qué puedo yo decir sobre esto. Pensaba que no tenía nada que decir o que me iba a tocar como, no sé, y de repente abro los cuentos y me encuentro pues con una narrativa muy cercana, con esta palabra visión, que es una palabra que se me había olvidado por completo, ¿no? Que es la palabra específica que se usa mucho en esta parte de Esmeraldas, en el interior de Esmeraldas, para designar a eso que se ve y que no hay como una... Digamos, es la palabra que clasifica todo lo que se dice, digamos, fuera de Esmeraldas como mito, ¿no? Las figuras mitológicas. Pero a mí me gusta esa palabra visión, ¿no? Porque es una palabra que permite también avisorar una otra posibilidad de lo que habita un territorio, ¿no? Porque pensamos también que solo lo material es lo habitable, ¿no? Pero hay un montón de seres y de cosas inmateriales estando en ese espacio. Y ahora, por ejemplo, bueno, no ahora, sino que hace un tiempo he venido como leyendo también a Eduardo Viveiros de Castro, que es como un antropólogo brasileño, que bueno, él es deleuziano, pero trabaja mucho, ha hecho como una relectura deleuziana, se podría decir, y derridiana también, de los indígenas tupi, ¿no? De la Amazonía brasileña. Y a mí me gusta mucho esa idea de que las cosas tienen personalidad, ¿no? De que una persona no solamente es el indígena o la persona que habita el territorio como cuerpo humano cercano a nosotros, sino que pues el jaguar, dependiendo la posición en la que esté, es persona, ¿no? Y tú puedes ser la presa del jaguar, ¿no? Tú eres el animal en relación al jaguar si es que las condiciones de poder relacional o el contexto no permite que tú seas la persona, sino que la persona puede ser el jaguar, ¿no? Y eso a mí me permitió también, o sea, yo había olvidado mucho a Viveiros de Castro, pero cuando te leí empecé como a pensar otra vez en eso, ¿no? Como esto también incluso inmaterial, difuso, que la gente lo ve como, bueno, mito, pero que para las personas de ahí, del territorio, son muy cercanas. Incluso hay gente que se lo ha llevado a la tunda y te dice, no, sí, al señor se lo llevó la tunda y por eso dejó de hablar, ¿no? Hay muchas personas que han dejado de hablar ante, como que hay un vaciamiento del lenguaje frente al encuentro con estos seres inmateriales, ¿no? Y a mí todo eso me parece muy rico a la hora de la ficción y de la creación. Entonces, creo yo que sería muy lindo que las personas puedan escucharte uno de estos cuentos. Bueno, sí. O varios, porque en realidad son cortitos. Son ¿no? bien cortos. Siempre he escrito muy corto, como medio... Pero también a la vez es muy comprimido, no sé, es como hay mucha información ahí también. Bueno, empezamos con el primer cuento. Gorditos Visión. Gordito sabía quedarse dormido en la hamaca de la terraza de la casita dentro en el monte. El sol a menos traspasaba la colcha de nubes que suele cubrir la selva esmeraldeña. Disfrutando de la tranquilidad del mediodía, Gordito no se dejaba ni molestar de los zancudos que estaban siempre ansiosos de chupar sangre.
cuando de pronto escuchó un chillido extraño muy cerca. Parecía venir de la entrada a la cocina, al otro lado de la terraza. Gordito abrió un ojo a ver qué será lo que se metió a la casa. Pero nada, no se podía ver ningún movimiento ni más ruido de la cocina. No valía la pena moverse de la hamaca y perturbar su rutina favorita. Pero al rato vuelve el mismo sonido. Casi sonaba como si alguien se burlaba con una risa jocosa. Gordito se vira y mira de vuelta hacia la puerta y alcanza a ver algo tipo paño desaparecerse por la cocina. Ahora sí se despertó y observa la puerta desde la hamaca. No se escuchaba nada más que los ruidos hipnóticos del monte. ¿Habrá que salirse de la hamaca? Mientras Gordito pensaba, algo blanco se asoma por el borde de la puerta. Poco a poco se va mostrando, revelándose con un movimiento lento, ajeno a nuestro mundo. Parecía pararse el tiempo y el aire a su alrededor, con su simple presencia. Un señor ya mayorcito, alto y flaco, vestido todo de blanco, casi parecía no caber por la puerta, creciendo a cada segundo que el tiempo transcurría. ¿Y qué era lo que cargaba en la cabeza? ¿Un turbante? Un turbante blanco, cual como su vestido irradiaba luz brillante. Le miraba directamente con una sonrisa casi mueca, pero a la vez cariñosa. Gordito, sorprendido, se quedó sin mover en la hamaca, devolviéndole la sonrisa, pero con una expresión perpleja. Ambos permanecen en ese estado por tiempo indefinido, mirándose fijamente como presa y depredador, pero en lugar de miedo y escalofríos, sus ojos intercambiaban gratitud y amistad. Sí, eso me parece muy lindo también, ¿no? Como en estos cuentos las visiones no necesariamente dan miedo, no necesariamente hay un acercamiento con el diablo, hay incluso encuentros amorosos con el diablo, que bueno, en Esmeraldas hay un baile que bueno, que también se extiende al Pacífico, que en el caso de Colombia sería el Pacífico Sur colombiano, que se llama el Patacoré, ¿no? En el que hay un encuentro erótico a través de la danza con el diablo. Y cuando yo estaba leyendo un texto hace como 2 años, no, como hace 4 años, en el que, no me acuerdo el nombre completo del texto, pero es un texto en el que Bolívar Echeverría va describiendo todos los etos, ¿no? Los etos de la modernidad, por ejemplo, el etos moderno, que es el etos de la conquista, por decirlo así, pero dentro de ese mismo etos o dentro de ese mismo momento se estaban como creciendo o haciendo otras formas de otros etos, ¿no? El etos romántico, él también te habla del etos romántico y así. Y yo pensaba en el etos palenque, ¿no? Que es esto que no está dicho, pero yo lo escribí como un texto pensando en el etos palenque, porque desde el minuto 1 de la colonización hubo resistencias, ¿no? Indígenas y afrodescendientes, y es también una forma del etos, ¿no? Hacer un otro etos que no era el etos moderno, era como pensar en una otra forma de praxis que se vaya por fuera de este sistema que lo que hacía era como extraer solamente la fuerza de trabajo de un determinado grupo social, ¿no? Y de otro no. Y en este etos palenque, en todos los lugares donde hay este etos palenque o quilombola, en el caso de Brasil se llaman quilombolas, hay estas figuras, ¿no? Tienen otros nombres, tienen otros matices, pero se parecen muchísimo, ¿no? Por ejemplo, en República Dominicana la tunda yo la veo muy similar a la ciguapa, por ejemplo, que es una figura también mitológica, una visión del monte de República Dominicana, también en territorios donde hubo gente afro e indígena, y así está la ciguanaba en Nicaragua, no sé, está Dandá cerca de los territorios quilombolas de Brasil, y así podemos ir como mapeando un montón de figuras muy similares. Y a su vez, todas estas figuras, todos estos seres, estas visiones, tienen muchas similitudes
con los orillas yorubas, ¿no? Pero que dentro del monte, digamos, Palenque, se transforman en cosas que dan miedo también por el etos cristiano, ¿no? No, pero eso justamente fue una razón por cual también me quería enfocar más en las historias positivas de esos encuentros, porque la manera como están tan relacionados esas visiones al diablo es algo que viene muy del cristianismo y que también era justamente lo que es como una separación de la población afroecuatoriana a su cultura, que estaba impuesta por el cristianismo. No sé, justo eso era algo que quería como encontrar un camino alrededor de eso, y por eso había algunos cuentos. Me sorprendí sobre todo en Limones, la gente estaba hablando mucho más más abierta y más positiva a los espíritus, a las visiones. Entonces justo eso era algo que yo pensé, bueno, yo quiero enfocarme en eso porque creo que la manera como está vista tan negativamente a esas visiones es algo que también está muy impuesto a través del cristianismo. De ahí también, obviamente, las visiones también, no es que todos te quieren ayudar. Claro. Hay muchas cosas también donde hay confrontaciones y hay situaciones donde también creo esas visiones pueden ser muy erráticas o destructivas, pero creo que arrancando esas historias de ese punto más positivo, más abierto, fue muy importante para mí. También hay un cuento que es más oscuro, pero sí, eso también, como voy siguiendo, escribiendo esos cuentos, creo que también se van a juntar algunas historias, algunos encuentros más de terror también. Claro, yo creo que igual es como una otra posibilidad del surrealismo, ¿no? Como ya no perderse en los caminos, sino perderse en el monte, ¿no? Como otra forma de perderse. También el surrealismo, un movimiento y un grupo de personas que están muy ligados a la urbe, ¿no? Y yo siento como la visión del monte como una invitación a perderse no en los caminos, sino en el monte, ¿no? En eso que no tiene como una ruta pautada, sino que la ruta tú la vas haciendo, ¿no? A través de los pasos. Y otra cosa que te quería preguntar para que nos cuentes, cuéntanos, bueno, no hemos visto todavía, bueno, aquí no está la obra, ¿no? Pero cuéntanos un poco el trabajo que haces con la sombra, ¿no? Con la sombra, con la luz y la voz, ¿no? Que no sé si la voz es parte de la obra, yo espero que sí. Sí, no. Bueno, yo he trabajado mucho también con la realidad virtual y es algo que me fascina mucho para una manera como de crear cuentos inmersivos que uno puede de verdad como entrar a esos mundos y como sumergirse a esos mundos y como percibir esos cuentos no a través de solamente la palabra, sino también de muchos diferentes sentidos. Pero la realidad virtual también es como un aparato que es muy isolativo. No sé, cada uno está con las gafas de realidad virtual y está muy solo a la vez también. Entonces, yo quería crear algo que uno puede tener la experiencia del cuento en un grupo, colectivamente. Entonces, me gusta mucho la idea de la fogata, donde uno también es una memoria de niño, ¿no? Cuando uno está sentado alrededor de una fogata contando historias, muchas veces también son historias justo de terror, de espantos. Entonces eso fue como un punto de arranque para esa obra. Y bueno, también estaba buscando algo muy específico del bosque, que también todos los bosques tienen, no solamente el tropical, pero de todos, que la luz en el bosque es algo muy específico. Es una luz así de manchas de luz que se van moviendo por el bosque. Y eso era como una idea también de crear una escultura que simula esa luz, que eso, solamente a través de esa sensación de la luz quizás uno ya como conecta con el bosque. Y cuando ya venía como conectando eso con las historias de las visiones, era algo que empezó a tomar más forma
y entrar más en esas tradiciones de los juegos de sombra, que es también un medio de contar cuentos muy antiguo. Y a mí siempre me gusta relacionar como nuevas tecnologías con tecnologías antiguas, para tener una reflexión, no solamente mirar al futuro, sino también reflejándolo en de donde venimos nosotros. No sé, hay un brazo robótico adentro de la escultura que va moviendo la luz y va a través de ese movimiento en sincronización con los cuentos están contados a través de la voz de mi padre, y va contando y como sincronizando con imágenes que va mostrando esa escultura, y proyectándolo en el espacio. Y sí, creo que es como una nueva forma de contar historias que tengo muchas ganas ya que ya la gente aquí pueda verlo, porque es bastante difícil explicarlo y no tan fácil de documentarlo, y a la final hay que vivirlo. Sí, yo creo que es una obra que no sé si reinventa sería la palabra, pero es como se encarga de pensar o diseñar otra forma de la escucha, ¿no? Como una forma un poco más áptica de la escucha, de estas memorias que para muchos se nos fueron como transmitidas a través de espacios como los que describes, ¿no? En el bosque, en una selva, en Esmeraldas, en el norte, en mi caso sobre todo en Limones, en la isla. Pero ¿cómo nos encargamos de esta escucha y cómo hacemos que esta escucha, cómo hacemos que esta sensación que se despierta en todo el cuerpo? Porque cuando tú estás en ese espacio y eres muy pequeño y no tienes como todas las herramientas para decir o entender si es verdad o es mentira, porque también creo yo que la visión tiene esa característica, ¿no? No sabemos si es real, hay siempre la duda entre la realidad y la ficción o la imaginación, pero la voz que está narrando el encuentro con esta visión siempre está como aterrada o como llena de sensaciones, de cosas que te hacen dudar y pensar que puede ser que haya la posibilidad de que sí sea cierto, ¿no? Y eso es lo que, más allá de si tú no has visto, o más bien precisamente porque no lo has visto o no te ha acontecido a ti, eso te seduce más, ¿no? Porque no puedes rellenar, no tienes todas las imágenes para rellenar un encuentro, sino lo que te va diciendo la persona que sucedió dentro del espacio con la visión. Y entonces eso me parece muy lindo y creo yo que esa obra específicamente y la voz de tu padre y la sombra y la luz permite un poco como pensar en esta otra forma de la escucha, ¿no? Porque para mí también una visión, como no sé, se puede escribir a ciencia cierta porque no tenemos como todas las herramientas para decir lo que se ve, también es como un decir hacia la piel y la piel inclasifica, la piel no dice con palabras específicas, hay sensaciones que también nos son ajenas, sobre todo en estos encuentros que ya de alguna forma borran estas fronteras de lo material, lo inmaterial y también de lo racional. Si eres una persona urbana y te sucede esto, puede ser que algo pase, ¿no? Puedes pensar que te volviste loco, no se patologiza mucho, ¿no? Este tipo de encuentros cuando tú vienes desde la urbe. Y eso me gusta también, pensar como esa obra como la posibilidad de otra escucha. Sí, me alegra mucho que lo ves así. Y sí, justo también esa relación que estaba diciendo que tengo con la finca de mi padre, ¿no? Que es un sitio donde a la final siempre regreso en la memoria y no sé, es como ya se es como una distorsiona y es como se vuelve un sitio propio, un sitio de la memoria, un sitio, es como, y creando, ahí uno mismo crea como nuevos espacios o nuevos seres a través de esa memoria, a través de contando esas historias, y dibujándolas o creando una experiencia o una escultura o cualquier forma de expresarse. Es como, y eso a la final es algo que es lo que más me motiva a hacer arte, es crear, hacer como borrar la frontera entre la ficción y la realidad, de lo digital, de lo físico, de los conceptos de la ciencia ficción hasta
en combinación con tecnologías muy antiguas, a encontrar alguna manera dónde está la humanidad de toda esa tecnología también. Porque al final es algo, aunque nos parezca que cada vez nos estamos desconectando más con la naturaleza, nosotros también somos parte de la naturaleza y todo lo que nosotros creamos es parte de la naturaleza también. Solo que hay que, creo que, encontrar maneras en cómo hacer como una polinización cruzada entre eso. Increíble. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario o... ¿Tú no quieres hacer? Pensé que habías levantado la mano. Ah, perdón. Ah, pero ella... Ruth. Bueno, es la segunda vez que veo la presentación de Simon, pero esta tiene como otro perfil que me ayuda como a entender mejor la visión de su propuesta y me surge como más interesante todavía aún. Yo vengo también de familia como del campo, pero no de Esmeralda, sino de Manabí, pero pienso como en cada narración que ustedes estaban dando, tanto lo que describiste tú como los cuentos de Simon, fue como trasladarme como a esos días o esas noches o a ese camino lodoso que parecía que te chupaba en la tierra y esos días interminables donde ves como el cielo superestrellado, que es algo que ya no puedes ver en la ciudad, o esos sonidos tan raros, y es inevitable siempre llegar a ese momento en que la tía, el tío, el primo cuenta esa historia de visión, ¿no? Y es así, es monte adentro, ¿no? Entonces, y empiezan a hablar de las palizadas y de las cañas. Entonces, me parece como súper rico ese proceso. Bueno, yo vengo de las artes visuales y para mí es como el juego visual, es como muy importante, ¿no? En el proceso. Y ese juego que hace Simon, como de este mundo virtual, de estos dos mundos virtuales, porque los dos son virtuales, o sea, es un mundo que está en la imaginación, es un mundo precisamente que no se puede describir, que nos faltan palabras para decir qué es lo que estamos viendo porque no está categorizado, porque no está como, no es algo que se vuelve como una cosa común, ¿no? Se vuelve al vivirlo como en esta parte visual, que no lo he podido tener la experiencia en la obra de Simon, que esté con muchas ansias de vivirlo. Siento que hay una fusión como muy, lo he hablado hoy día con Ivana, como muy encajada, que te hace sentir como querer vivir esa experiencia, ¿no? Y ver cómo estos dos mundos se pueden conectar, ¿no? Y sentir que en realidad no están lejos, sino que están totalmente fusionados. Eso quería comentarles. Gracias. Qué lindo. Me gusta la idea de que los dos mundos son virtuales, eso me encantó. Sí, muy buena. Y también, sí, pienso también que es algo que es muy, estoy muy curioso también que quizás a través de mostrando esa muestra, que eso también es algo que me gusta mucho, que se muestra por primera vez aquí en el Ecuador, todavía no se ha mostrado en ningún otro sitio. Y estoy muy curioso si vienen algunos cuentos, algunos... Porque creo que da ganas de... Cada uno tiene sus cuentos y cada uno ha escuchado cuentos que le han contado los tíos y no sé quién. Pero justamente quizás eso puede ser también una manera de recolectar más cuentos y de ahí seguir con nuevas obras en esa dirección también. Bueno, muchísimas gracias como por esa, no sé, como conversación que como a mí me suscita lugares súper interesantes. Creo que hace poco hablábamos sobre ciencia ficción y hace poco hablábamos sobre el amor, que me parecen que son dos conceptos que de alguna manera cargan consigo esta carga, valga la redundancia, que es bastante como mágica y mística. Siento que es súper interesante cuando no se dicen cosas y cuando hay muchísimo silencio, cómo terminan siendo espacios bastante fértiles para el terreno de la escritura y para el terreno de la representación visual. Incluso siento que cuando yo leía los cuentos y cuando incluso hasta veía las imágenes, habían esta falta de contrastes, que más bien como que era muy fácil que como que se te pasen por encima, incluso pensando en la palabra no es edulcorada, pero en lo
fantástica que puede llegar a ser y en lo rica que puede ser los ritmos esmeraldeños, los relatos esmeraldeños. Eso me llama muchísimo la atención porque de alguna manera siento que tu obra y tu escritura nos llevan como que a funcionar como un radar que busca sensibilizarse, ¿no? Entonces, de alguna manera, ya hablando como que en términos tecnológicos, como que es una especie de, o sea, descalibra por completo como que todas nuestras funciones para poder como acercarnos a estas narrativas y de alguna manera incluso hasta sintonizar con esa visión, ¿no? Que me parece interesante y que hoy por hoy en el arte contemporáneo me llama muchísimo la atención, ¿no? Que es cuál es el rol de estas como paralelas a lo que es la ciencia o paralelas a lo que es la razón. Creo que mi pregunta genuinamente gira en torno a eso, como he escuchado, o sea, yo de lo que he visto tu obra entiendo que en gran parte, bueno, no en gran parte, pero en una ocasión sí hablas también sobre la realidad virtual, ¿no? Los AIs y como algunas de las imágenes que son creadas también son AIs. ¿Tú crees que de alguna manera las cosas, o sea, de la tradición esmeraldeña ya existen en línea o visualmente o más bien como que es un terreno más por explorar? Bueno, sí, no sé si lo entendí correctamente, pero como yo lo entendí es como, no sé, también como cada vez la tecnología que estamos usando se va poniendo como cada vez más compleja, más interconectada, más es como ya un organismo por sí mismo y también es algo como construyendo los AIs que están en desarrollo y no sé qué, que hasta ahora todavía son bastante maquinarios, pero a la vez también ya empiezan a hacer, con los neural networks o machine learning, esos sistemas que ya la gente mismo que ha creado esos ya no entienden cómo es que está trabajando, no se sabe ya, no se puede entender el mecanismo mismo. Entonces ya empieza a como crearse un mundo místico adentro de las máquinas, adentro de la electricidad. Entonces es como, ya como cada vez se va poniendo más complejo, también igualmente de lo complejo que es un bosque, ahí empiezan a salir los espíritus, las visiones, las cosas que no se puede entender, que nos faltan las palabras. Y sí, es algo que yo pienso que es inevitable que vamos a llegar a un punto. Y de ahí creo que también se nota mucho la conexión entre la naturaleza y la tecnología. Bueno, hace poco, ¿cuánto tiempo teníamos? Sí, estamos bien, ¿no? No quiero como extenderme así como loquita. Bueno, hace poco, bueno, la semana pasada o hace 2 semanas, no recuerdo bien, estuvo pues celebrándose aquí el coloquio de la NEST y Paolo Vignola habló de estas formas tecnológicas de la colonización también, ¿no? En torno a cómo, a propósito de lo que dices del bosque, ¿no? Cómo hay una tecnología que viene de fuera por las diversas neocolonizaciones de los territorios y lo que hace esta tecnología es que subsume todo lo tecnológico que ya existe en el territorio, que está siendo colonizado por esta tecnología y hace una cooptación del interés, ¿no? Del interés, de la atención de las personas de ese territorio, ¿no? Como por ejemplo, no sé, las redes sociales, las cosas que vienen, digamos, del norte global o que, pues, las cosas que de alguna forma nos unifican, ¿no? Todos nos comunicamos de una determinada manera, estamos todo el tiempo usando las mismas computadoras, escribimos mails, etcétera, como ese tipo de cosas tecnológicas que acaparan toda nuestra atención y no nos permiten ver otras formas de lo tecnológico, ¿no? Otras tecnologías que incluso se quedaron como, se fue Sebas, estaba por aquí Sebas, pero yo quería como pensar en Sebas porque es escritor también y está trabajando a partir de un mito de Posorja, de este mito de Posorja, de creación fundacional de Posorja y también con un mito que escuchó en Quilotoa, cómo habían como máquinas súper futuristas que fueron enterradas por los indígenas. Más allá de si es verdad o no, más allá de si es constatable o no, es interesante pensar que hay unas tecnologías que fueron socavadas, interrumpidas, y pensar el bosque como una tecnología, porque definitivamente el bosque es una tecnología, nos permite
imaginar también, ¿no? Desde esos límites y un poco sacar o, digamos, reconectar con esa mirada cooptada por estas tecnologías del norte global, limitantes finalmente, ¿no? Porque son bastante limitantes en muchos aspectos. Entonces, nada, para que nos comentes un poco sobre eso. Sí, pero es de verdad que hay como algo que es como muy, sí, colonial de alguna manera, pero justamente creo que también uno puede usar esas tecnologías de nuevas maneras y introducirlos a nuevos contextos y a través de eso como amplificar ese espacio y crear y hacérselo uno como propio también para usarlo para usarlo de una manera diferente que no estaba pensada. Y creo, mal usarlo, claro. Eso creo que es muy importante y también, como estaba diciendo, que cada vez se ponen más complejos las cosas y es algo que es también un poco difícil porque es algo como que ya nos va dominando más la tecnología, ¿no? A uno mismo. No sé, yo creo que sí es algo muy importante poder entender lo más que se pueda de las tecnologías. Es algo que también para mí siempre en mi obra es algo muy importante que quiero entender. Digamos, muchas veces con una nueva serie de obras quiero abrirme a una nueva tecnología y de ahí de verdad fundirme a eso y entender cómo funciona todo. Como esa ahora es la primera obra que también trabajo con robots y me parece súper fascinante. Voy a seguir trabajando con eso también por un tiempo y ver a dónde lo puedo llevar. Pero creo que no hay que dejarse intimidar de la tecnología. Creo que es algo que es importante verlo como una herramienta que se puede usar de muchas diferentes maneras y que puede también contar muchas diferentes historias, no solamente del norte global. Gracias. Yo creo que podemos terminar aquí. Muchas gracias otra vez a todos ustedes por haber venido. Estoy muy contenta, yo no voy a poder estar en la inauguración, pero... Stephanie. ¿Sí puedes decir cuándo es la inauguración? El 19 de agosto, este sábado, en Casa del Barrio, a la 1 de la Desde tarde. la 1 hasta las 5. Sí, bueno, muchas gracias, Simon, otra vez por todo lo que nos has contado y esperamos el libro de cuentos también en algún momento para, para leerlo. Muchas gracias a todos y